Y buenos días. Eh, en el presente, en la presente realización de la presentación, vamos a hablar acerca de los principios de la estadística, para lo cual debemos definir qué es esto. La palabra estadística procede del vocablo estado, pues era la función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población o de nacimientos, de funciones, impuestos o cosechas. Y la necesidad de poseer tales datos cifrados sobre la población se manifestó desde que se establecieron sociedades humanas organizadas. Entonces, el origen de esto, de la estadística, de esa búsqueda, de esa información, de esa recopilación de la misma para para determinados fines, pues ya se viene pues observando en la historia de la humanidad desde épocas muy antiguas. Su origen aparentemente empieza posiblemente en la isla de Cerdeña, donde existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los nuragas, donde se hallaron signos que fueron al final interpretados como cuentas llevadas del ganado y la caza de estas personas. Más adelante, por el por el año 3000 antes de Cristo, los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y también las ventas o intercambios, lo cual el intercambio pues es lo que se le llama trueque. Con respecto a la Biblia, se narra también historia de Israel. Se narra también acerca de un censo que se realizó después de la salida de la cautividad en Egipto y posteriormente en el tiempo de los reyes de esta nación. En el libro de Crónicas también se habla de un censo que fue realizado. En 1662, John Gaunt, más adelante, publicó también un tratado que puede considerarse el primer tratado estadístico serio sobre la población, donde se pone de manifiesto las cifras brutas de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres durante el periodo de 1604 a 1661. Esto y podemos ver aquí cómo la estadística va avanzando, fue avanzando mediante la evolución o el crecimiento del ser humano, o mediante fue avanzando el tiempo. Un poco más tarde, pues el astrónomo Edmund Halley, en 1656, bueno, que nació en 1656 y falleció en 1742, presenta la primera tabla de mortalidad que se puede considerar como base de los estudios contemporáneos. En el siglo XIX, la estadística ya empieza a entrar a una nueva fase de desarrollo con la generalización del método para estudiar fenómenos de las ciencias naturales y sociales, a lo que se debe el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. A partir de mediados del siglo XX, pues empieza lo que podemos denominar o podemos llamar la estadística moderna. Pues en ese tiempo el foco principal de la metodología estadística se empieza a desplazar a técnicas de computación intensiva aplicadas a grandes masas de datos con la aparición de estas tecnologías. Y pues se empezó a trabajar de esa manera y es como pues hasta la fecha se sigue haciendo. Pues la estadística en sí es la ciencia que se encarga de la recolección, del ordenamiento, de la representación, análisis e interpretación de los datos que se recolectan.
por medio de una investigación y puede ser sobre hechos, individuos o grupos de los mismos, para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras. Es decir, toda la información que se recolecta posteriormente se procesa o se busca tomar acciones a partir de lo que se ha determinado. Pues en la educación, más específicamente en este ámbito, pues permite medir el rendimiento académico, comparar métodos de enseñanza, analizar factores que influyen en el aprendizaje, etcétera. Es decir, aquí se puede recolectar esa información, ordenarse, representarse a través de un análisis para determinar ciertos aspectos que pueden estar afectando la educación y cómo tomar acciones al respecto para mejorarlo. Con respecto de las variables, pues existen cuantitativas y cualitativas. Cuantitativo quiere decir o hace referencia a cantidad, lo cuantitativo. Con respecto a lo cualitativo, pues hace referencia a cualidades. Y las variables en sí son lo que se estudia y varía entre los individuos o aquello que sea a lo que se está estudiando, por así decirlo. Una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Eh, con respecto a la variable cuantitativa discreta, esta se expresa con números enteros aislados. Representa conteos y no admite valores intermedios. Por ejemplo, cantidad de libros en una biblioteca. Pueden ser 100, 101, 102. Pero no puede existir 100 libros y medio. O no se puede cuantificar de esa manera. Con respecto de la variable cuantitativa continua, se expresan con números que pueden tener decimales y se obtienen de mediciones y admiten valores intermedios. Por ejemplo, el tiempo en minutos para llegar al trabajo. Con respecto de la medición del tiempo, sí se puede hablar de, digamos, 1 hora y media, 1 hora y 15 minutos y 1 hora, por así decirlo, y 10 minutos. No necesariamente tiene que hablarse de 1 hora en específico. Y este sería un ejemplo de variable cuantitativa continua. Pues las variables, ya lo mencionamos, existen variables cualitativas y también se dividen en nominales y ordinales. También se dividen en dos. Las variables cualitativas nominales son variables que expresan categorías o cualidades sin orden. Ejemplo, el color de ojos, marrón, verde y azul. Eso no persigue ni sigue algún tipo de orden, pero es una variable. Es algo que cambia dependiendo del sujeto, por así decirlo. Una variable cualitativa ordinal o cuasi cuantitativa, estas son variables que expresan cualidades, pero con un orden jerárquico y no permiten operaciones matemáticas. Por ejemplo, un grado académico. Por ejemplo, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, estos sí siguen un orden jerárquico. Existe, por así decirlo, un, un tipo de estudio, un tipo de estudio superior al anterior, es decir, la universidad es superior al bachillerato, diferente a lo que veíamos con anterioridad, con el color de los ojos, eso no sigue ningún orden jerárquico ni nada parecido. Con respecto a la estadística, existe diferentes tipos de estadística. Por ejemplo, la inferencial, que es la parte de la estadística que sirve para sacar conclusiones de una población, pero a partir de una muestra pequeña de esa población. En lugar de preguntarse o medirse a todas las personas, se estudia un grupo representativo o una muestra y con esos datos se hacen predicciones o pruebas que ayudan a tomar decisiones. Pues podría ser muy complicado tratar
tratar de abarcar a toda la población, pues podría ser demasiadas personas, podría ser hasta imposible hacerlo. Entonces, la estadística inferencial se enfoca en un grupo más pequeño o una muestra. Por ejemplo, si una empresa de refrescos entrevista a 500 personas sobre un nuevo sabor y con esas predicciones, opiniones quiero decir, predice si el público en general va a aceptar ese refresco. En la estadística descriptiva está más enfocada en un grupo en específico y es más fácil de medir con respecto del anterior. Y pues es la parte de la estadística que organiza, presenta y resume datos de un grupo específico, sin hacer predicciones para otros grupos. Por ejemplo, calcular el promedio de notas de los estudiantes de un grupo o registrar las ventas mensuales que hubieron en una tienda en determinado año. Eso es algo más fácil de medir. Pues, no necesariamente hay que buscar una muestra, ah, se puede tratar con toda la población o se puede extraer datos de toda la población. Con respecto a las variables, algo bastante importante es de que hay independientes y dependientes. En el caso de la independiente es toda aquella variable que se pone a prueba a nivel experimental y se manipula por los investigadores con el fin de probar una hipótesis. Se trata de un aspecto con poder para afectar el resto de variables. Entonces, las dependientes son las que pueden ser afectadas por otra variable, que sería la independiente. Veamos un ejemplo en la educación. Si la variable independiente es el método de enseñanza, la variable independiente es el método de enseñanza, la variable dependiente podría ser las notas de los estudiantes. Si se cambia algo en la variable independiente, la dependiente puede ser afectada o cambiar de alguna manera. Con respecto a las escalas de medición, este es un instrumento de medida de acuerdo al cual se asignan valores a los datos estadísticos, de acuerdo a los cuales hay cuatro niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. En la escala nominal, este es un tipo de variable que se clasifica o categoriza elementos pero no tiene orden ni jerarquía. Podemos ver aquí un ejemplo. La variable sería, digamos, el tipo de mascota. La escala sería perro, gato, conejo, pez. Diferencia, todas son mascotas, ninguna es mejor que otra. No hay nada que ver con la jerarquía aquí. La escala ordinal son variables que pueden medirse siguiendo un orden, formada por una clase mutuamente excluyente. Un ejemplo, un cargo en una empresa. Aquí sí se sigue, por así decirlo, un tipo de jerarquía, pues puede haber un asistente, analista, jefe, gerente y director. Existen diferencias, existe un orden jerárquico entre los cargos, no solo en funciones, sino también en nivel de responsabilidad o experiencia. Con respecto a la escala intervalar, es una escala donde los valores tienen un orden y además la diferencia entre ellos se puede medir con unidades iguales, pero no existe un cero absoluto o el cero no significa ausencia total. Por ejemplo, una variable de los años del calendario. Podemos tener los años 1990, 2000, 2010, 2020. Se pueden medir intervalos de 10 años en estos ejemplos, pero el cero no significa ausencia de tiempo, pues si por así decirlo hablamos del año cero de la historia de la humanidad, pues es un año antes, es un año representado antes del inicio de la era moderna, pero no significa ausencia de tiempo. La escala de razón. En esta escala sí existe el cero absoluto y la magnitud de diferencia entre los valores numéricos entre sí. Por ejemplo, peso de las mochilas. La mochila A puede pesar 0 kilogramos o estar vacía. Mochila B 5 kilogramos, la mochila C 10 kilogramos. La mochila C aquí pesa el doble de la mochila B y la diferencia entre B y C es de 5 kilogramos. Y el cero significa ausencia de peso en este caso. Bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas y pues gracias por prestar atención. Podemos entonces concluir que la estadística es muy útil para la recopilación de la información y que se recopila esta información y se puede ver en variables que más adelante a través de su análisis puede ayudar para la determinación
de acciones para tomar dependiendo de lo que se busca hacer con una investigación. Así que muy buenos días.